Llegamos al final de la segunda temporada de Solo Leveling con el capítulo 13, el 25 de toda la serie, titulado A por el siguiente objetivo. Toda una declaración de intenciones sabiendo que Sung no se va a quedar aquí después de haber llegado al nivel 100. Hablaremos de lo que esto supone, por supuesto sin spoiler porque yo no voy más avanzado, pero voy a ir porque no pienso esperarme la tercera temporada y voy a seguir leyendo el manga todos los sábados, honrando al sábado de Solo Leveling en Twitch. O sea, me podéis seguir ahí. Y es muy posible que esté haciendo reseñas de cada capítulo del manga a partir de donde se ha quedado el anime. Si tiene apoyo esa idea, si lo veis en la próxima semana que suba ese vídeo hablando del siguiente capítulo, por supuesto para los que quieran ya spoilearse qué es lo que va a venir y todo eso, o los que hayan leído ya el manga o quieran ir a la par conmigo, voy a estar haciendo esos vídeos, así que espero que reciban bastante apoyo. Y digo yo que este título A por el siguiente paso no solo es apropiado porque Sung aún no haya tocado techo, sino porque parece una declaración de intenciones. Va a haber una tercera temporada, aún no anunciada para el momento de la grabación de este vídeo, pero obviamente si hubo una segunda después de la primera, y la primera no tuvo ni la cuarta parte de éxito que ha tenido esta segunda, pues la vamos a tener seguro, porque lo ha petado sin ninguna duda, ha sido tremenda y ha servido, como digo yo, para demostrar a los Only Anime lo que tiene esta historia, que los conocedores del manga ya sabían, todo el potencial, lo excelente que es. Este manga fue un absoluto petardazo en su momento, pero es cierto que la adaptación llegó un poco tarde, el hype se enfrió bastante, pero aún así, ahora está viendo la gente que solamente ve el anime lo sumamente excepcional que es y lo que supuso en su día para aquellos lectores. Empezamos a analizar que se viene largo el vídeo porque hay muchas diferencias entre ambos formatos. A Sung no le queda otra que sanar a Cha-Hee de la forma que sea, en ese lugar y en ese momento. Y solo hay una manera, que ya barruntábamos al final del episodio anterior: invocar al sanador, Min Byung-gu. Aunque también tuve mis dudas con la hormiga, sabiendo que esta robaba las habilidades de los cazadores. Pero finalmente decidió hacer, que tiene sentido por lo que va a suponer este momento con Baek de por medio. Pero vamos a dejar esto aparcado para comentar una curiosidad. En el manga vemos que cuando Sung le pide al camarógrafo que deje de grabar o le rompe la cámara, el equipo parece que da signos de fallar. Es la forma que tiene Sung de decirle: esto no es un farol, puedo hacerlo sin necesidad de tocarla. Esto nos hace ver que lo que ocurrió en el episodio anterior, que la cámara falló de forma muy conveniente para Sung, sí, pudo ser precisamente por el protagonista. Y os recuerdo que eso no ocurre en el manga. En el manga es la cadena de televisión la que decide cortar de forma voluntaria la transmisión para censurar o no emitir cómo los cazadores de Corea estaban siendo masacrados por la hormiga. Sin duda impresiona ver al sanador con ese boquete en el pecho, pero no olvidemos que también le falta la cabeza, aunque el anime no haya querido mostrarlo. No entiendo este tipo de censura, o sea, el boquete en el pecho sí, pero la cabeza no. Aquí lo interesante es el planteamiento que el protagonista se hace en el manga. ¿Es posible sustraer el alma de un cadáver al que le falta la cabeza? ¿Dónde reside el alma? Si lo hubiese intentado con la cabeza, ¿habría funcionado? Él mismo se sorprende de que funcione faltando una parte tan importante, y tal vez la ubicación del alma sea irrelevante. Igual lo que este momento trata de decirnos es que el cuerpo solo es una herramienta, un canalizador o vehículo. El alma está en otro plano y el cuerpo que en vida usó sirve para invocarlo en ese momento. A través de donde estuviste, te reclamo de nuevo, te extraigo. ¡Elévate! ¡Surge! Y de ser así, el cuerpo simplemente un canalizador, una vía para reclamar, para extraer el espíritu, entonces bastaría con tener una parte importante de ese cadáver, no necesariamente todo. Pero bueno, esto simplemente son ideas echadas al vuelo. Y ojo con esta otra gran diferencia entre los dos formatos. Mientras que en la adaptación, Sung parece escuchar el alma de Min pidiéndole a Sung que use sus habilidades. ¡Ey! ¡Que estoy aquí! ¡Invócame! ¡Yo puedo curar a Cha-Hee!, resultando en una extracción sencilla. En el manga no es tan fácil, y el surge falla en un inicio, por la fuerte voluntad del cazador que no desea ser invocado. Ojo, no porque no quiera curar a Cha, sino por lo que supone convertirse en una sombra al servicio de Sung como una herramienta de batalla, siendo el sanador alguien que odiaba pelear. A esto súmale lo atroz que puede resultar invocar el alma de un humano. No es como invocar al resto de criaturas que se ha encontrado en las incursiones. Y estarás pensando, ya, pero Tank también era humano.
Sí, el autor lo sabe y se mofa del propio Tank en este momento, que se queda como diciendo «¡Cabronazo! Conmigo no tuviste ese debate ético». Así que Sung, para motivar esta extracción, le susurra al cadáver del sanador que importa más salvar la vida de Cha que su descanso eterno. Como vemos, diferencias sustanciales, pero una vez invocado, Min, en ambos formatos, demuestra su determinación y pureza yendo directamente a sanar a Cha, sin recibir ninguna orden. Otra cuestión que toca el manga es cuánto de lo que alguien era originalmente queda en su sombra. ¿Sigue siendo Min? Para Baek no, que lo califica como eso, y se niega a creer que eso sea su amigo Byung-woo. Y Sung no se lo discute, está de acuerdo. Igualmente en el anime tenemos una carga emocional importante con Sung, llegando a entender cómo podía ser en vida el sanador, y cómo Baek demuestra cierta satisfacción en ello, que los demás puedan ver a su amigo como él lo veía. Llevar a la batalla a una persona tan buena que no lo desea sería un castigo inmerecido, y veremos además cómo esto contrasta con Beru, con su resurgir, lo que para uno puede ser una penitencia, para otro un absoluto regalo. Y la petición de Baek es tan sincera y Sung está tan de acuerdo en ello que no tiene en cuenta que le haya vuelto a poner la mano en el hombro, porque la intención esta vez es otra. En un primer encontronazo, Baek le estaba dando una orden, sacó sus garras, queriendo imponerse, y ahora es una súplica, siendo consciente de su posición actual frente a Sung. He estado recalcando en varios análisis cómo el manga refleja una evolución en Baek, un camino hacia la humildad, y ese trayecto podemos decir que queda dibujado entre la primera vez que Baek le pone la mano sobre el hombro y esta otra. Y lo más bonito de todo esto, con lo que me quedo, como muchos de vosotros, es con la despedida entre los dos amigos. Fijaos que de alguna forma Sung le ha regalado a Baek este momento. Ahora, lo último que recordará de él no será esa cara de sufrimiento ensangrentada, sino su sonrisa, que manifiesta tranquilidad. No me voy mal, no sientas pena, y gracias por todo. Su última expresión, su última mirada, se la regala a él. Pero luego está el hecho de que Baek, como antes decía, que refleja el manga, no siente que esta sombra sea su amigo, es otra cosa. La sombra estaba mirando al suelo, estaba como triste, claro, no era una situación agradable, acababa de morir. Y Baek por ello tampoco se siente bien. Pero en ese momento en el que Min levanta la cabeza y le sonríe, tranquiliza a Baek, y Baek le devuelve la sonrisa, emocionado, llorando, como sé que ahora te vas bien. Es bonito, es muy bonito. Y me gusta que la serie ha sabido darles este momento de intimidad, porque si nos damos cuenta en la escena, no se ve más que a los tres implicados. Sung debe estar, obviamente, porque también es un momento de inflexión para la relación entre Baek y el protagonista, cuya base acaba de cimentarse con el respeto y la comprensión. Como ya vimos, por otro lado, los japoneses han recibido un duro golpe. Pensaban que el nivel de sus cazadores estaba por encima y han acabado sufriendo más bajas y descubriendo que Corea cuenta con alguien especial. Esto ha agravado la tensión geopolítica y ya veremos si en un futuro hay consecuencias. En la adaptación hemos visto cómo los cazadores salen de la cueva sin Sung. El protagonista ha decidido quedarse para acabar con las hormigas y los huevos del interior. Pero en el manga, Sung les acompaña hasta la salida, y antes de entrar nuevamente en la cueva, ya que está ahí, monta en su dragón y les despeja el cielo de hormigas para que el helicóptero tenga vía libre. Además de mostrarnos una interacción entre Sung y Baek más cercana, con mayor confianza de la que habíamos tenido hasta ahora. Pequeños detalles que, como digo, hacen que sea interesante disfrutar de ambos formatos. No digo que uno sea mejor que otro, cada uno tiene sus cositas positivas, porque ver en movimiento los combates es una auténtica gozada, escuchar sus voces, la música, chapo. Y ahora vamos con otra escena que no ha sido adaptada. Yo diría que no lo han hecho porque es algo que te lo ponen al principio de la próxima temporada y va a dar lo mismo, ahorrando en este episodio para cerrar justo donde deben. No considero que sea algo que digas ¡wow! ¡Qué importante! Desde luego lo será para el futuro, pero de momento queda como algo anecdótico, así que lo cuento y sí que pararé en una parte porque va a haber otra escena que sí que considero más relevante y tal vez spoiler, esa la omito. Y la semana que viene, que estaremos hablando del capítulo que sigue del manga, ahí sí, ahí ya habrá spoilers a tutiplén, pero esto, tranquilos que no es importante. En estas páginas vemos como el director de cazadores de Estados Unidos queda impresionado ante las habilidades de Sung después de que su combate contra Beru haya sido transmitido por televisión. De momento lo que se mantiene en secreto es que el protagonista tiene la capacidad de extraer sombras, no de invocarlas, eso sí que lo sabe todo Dios, pero no es lo mismo invocar que extraer. Es que es la capacidad de resucitar a cualquier muerto.
entre comillas, porque no tienen una forma corpórea. Sí, tienen una forma corpórea, pero no tienen un cuerpo físico real. Es simplemente que se materializan y son tangibles, eso sí, pero no tienen órganos humanos como tal. Que esto es importante para lo que después explicaré sobre la reina. Hey, eso también tiene miga. ¿Qué reina? La reina hormiga, pero esperaos, luego os lo cuento. Desde luego, para cualquier país sería genial tener a alguien así, con esa capacidad de invocar, pero Estados Unidos ya ha robado a un cazador de Corea, Wang Dong-su, el capullete ese. Si reclutan también a Sung, esto podría empañar las buenas relaciones que existan entre los dos países. ¿Merece la pena el riesgo? Bueno, pues esto queda así como algo anecdótico, de aquí no paso, lo dejamos ahí. Ya veis, es algo esperable. ¿Cómo no? Otros países van a querer reclutar a Sung. Y regresemos con Sung al interior de la cueva para brindarnos un momento importante. Es la primera vez, después de mucho tiempo, que el protagonista decide usar otra arma que no sean sus dagas. Y se da cuenta del enorme potencial que tiene esa larga espada del monarca demoníaco. Y así Sung llega hasta el nivel 100. Se siente como un objetivo cumplido, una meta alcanzada. Eso explica el título del episodio, a por el siguiente objetivo, haciendo alusión a aquello que venga después. Y tenemos un glitch justo en ese momento, y por supuesto me tomé la molestia de congelar la imagen para ver qué ponía en ese frame. Pues alguna pista, obviamente, una especie de spoiler de qué nos aguarda en la tercera temporada. Y fijaos, qué curioso, nos muestra que tiene en su posesión una llave, pero esto no es una recompensa de ahora, no, en absoluto. Esta llave es la que estaba dentro de aquella caja maldita que le dieron durante su ascenso por la torre demoníaca. En aquel entonces todo eran interrogantes que se desbloquearían una vez cumpliese los requisitos para usarla, y es ahora que ha llegado al nivel 100 cuando puede usar esta llave y acceder ¿a qué sitio? Fijaos, Templo Cartenón. El Templo Cartenón es también conocido como la mazmorra doble. Esto lo único que hace es avivar mucho más el hype. ¿Qué va a ocurrir? Porque el sistema quiere que Sung regrese a donde comenzó todo. Y es aquí cuando Sung decide extraer la sombra de la hormiga, que viendo lo poderosa y especial que es, me hace preguntarme si antes del nivel 100 tal vez le habría sido imposible hacerla surgir. Algo extraño ocurre durante la extracción, envolviendo una oscuridad al protagonista durante unos instantes. Un breve momento que ha resultado desconcertante para Sung y puede que incluso angustioso. Pero la extracción funciona. ¿Qué ha podido significar eso? No podemos saberlo todavía, obviamente, porque esto tiene que estar relacionado con algo que descubramos en el futuro. Pero tiene que existir una correlación entre tres factores que han ocurrido seguidos, justo aquí. Por un lado, que Sung ha alcanzado el nivel 100. Por otro lado, la extracción de la sombra de un rival como nunca antes haya enfrentado. Y después este hecho, la oscuridad. Ojo, una hormiga que se creía la única que podía ascender a título de rey o monarca, tal como relataba durante la batalla final. Yo soy la única destinada a ser el rey, el monarca. Monarca en el manga, rey en el anime, pero el concepto es el mismo, y este título lo hemos escuchado ya varias veces en la serie. Se lo han atribuido al propio Sung. Es el título que tiene, Monarca de las Sombras. Y aquel que enfrentó en la cima del castillo demoníaco también tenía el título de Monarca demoníaco, pero Sung no podía extraer la sombra de los demonios, ¿os acordáis? Así que no sabemos qué habría pasado si lo hubiese intentado con aquel jefe del castillo. Tal vez esa oscuridad también le habría envuelto, o tal vez ni siquiera habría podido extraerla, porque por aquel entonces no tenía el nivel 100. Pues ahí dejamos esa posible conexión entre los tres factores, a falta de descubrir la verdad. Y al ser una criatura tan excepcional la hormiga, en el momento que se convierte en sombra, automáticamente recibe el título de general, siendo hasta ahora la única con la capacidad de hablar, no porque lo supiese hacer en vida, ya tenemos de ejemplo a Tank, sino por su estatus actual, lo que implica que si el resto de sus sombras evolucionan hasta alcanzar dicho título, también podrían hablar, o por lo menos esta es la conclusión a la que Sung llega en el manga. Y hasta entonces no sabíamos el nombre de la hormiga, nadie le había puesto uno. Yo le llamaba Beru porque muchos en los comentarios le llamabais así.
Pero es aquí cuando Sung la bautiza y escoge este nombre en honor a Bernard Wesber, un escritor francés famoso por su trilogía de las hormigas. En su obra se encuentran elementos de mitología, espiritualidad, filosofía, ciencia ficción, biología y futurología, elementos que comparte precisamente con Solo Leveling. Y hay una parte que, según cómo se mire, puede considerarse bastante importante y que no ha sido adaptada, y esa es la invocación de la reina hormiga que antes mencionaba, que muchos os preguntaríais ¿cómo Sung no reclutó a la reina? Pues en el manga lo hace, y fijaos que pienso que el anime lo ha referenciado de alguna forma en el momento en el que Sung, tras enviar a Beru a matar a las hormigas que quedan por ahí, comenta «Lo diré de nuevo, álzate». Aquí puede estar continuando con el reclutamiento de más hormigas random, que es lo que parece, pero también podría ser un guiño a la sombra de la reina, porque en el manga Sung trata de extraerla justo antes de ser interrumpido por Beru cuando empieza a hablar. Así que cuando se queda solo dice algo parecido. Vamos donde lo dejé, voy a continuar alzando la sombra de la reina. Entiendo que no haya sido adaptada porque tan pronto la hace como la deshace. Las dos habilidades principales de la reina son reproducirse y controlar a su prole. Al convertirse en sombra, toma el control de las hormigas sombras que Sung había recolectado. El control del protagonista sobre estos soldados se debilita. Y para colmo, casi toda la magia que disponía la reina en vida ha desaparecido, porque ella la usaba para reproducirse. Pero ahora que no tiene órganos, que no tiene un cuerpo físico al uso, no puede reproducirse, así que no sirve. ¿Para qué quiere a una hormiga que le quita el control de sus soldados? Y rápidamente cancela la extracción. Explicado así puedes entender por qué el anime ha pasado de adaptar esto para condensar otros momentos dentro del episodio. Pero si lo hubiésemos visto, habríamos entendido una pregunta que yo me hice mientras veía el episodio. ¿Por qué la hormiga Beru no trata de controlar a ese enjambre que ha escapado? Visto que la reina podía controlar las sombras de Sung, pero no mencionan que controle el resto de hormigas, te da a entender que al estar en planos distintos, los muertos de los vivos, ella puede tomar control de hormigas sombra, pero no de hormigas vivas. Así que con Beru ocurriría exactamente lo mismo. Su habilidad principal no era controlar hormigas, así que no le va a hacer la competencia a Sung. Es verdad que lo hizo en un momento puntual, como el líder perfecto que la mamá había creado, pero tiene otros valores que priman. Sin duda habría sido muy útil controlar a sus hermanas vivas, y en esa escena no adaptada encontramos una posible razón para no hacerlo. Para Beru tampoco hay mayor problema en frenar a las otras hormigas porque tiene su rapidez y fuerza, que me parece el mejor ejemplo de sumisión que puede dar. Sé que esta hormiga puede dar un poquito de yuyu. ¿Podrías fiarte de ella? De la forma en la que cumple la misión de acabar con las que fueron sus hermanas, determina su posición actual. Y luego está ese contraste con la sombra del sanador que antes mencioné. En este caso Beru está agradecido con Sung porque la ha devuelto a la vida y le da la oportunidad de seguir luchando y volverse más fuerte, que básicamente era lo que le daba sentido a su vida. Beru fue creado para ser un arma viviente y el protagonista le permite continuar con ese propósito. Esta incursión ha cumplido su objetivo, limpiar la isla Jeju, aunque no ha estado exenta de bajas. Obviamente la historia se ha centrado en mostrarnos la batalla de los protagonistas, pero detrás de todo eso había otros cazadores lidiando con hormigas que se escapaban de la isla. Aún así, la pérdida más significativa para Corea no deja de ser la del sanador, que visto desde un enfoque más frío, Corea no es que haya visto mermadas sus fuerzas, no en lo referente a cazadores de rango S. Al fin y al cabo, el sanador ya estaba retirado. De entre esas hormigas que escaparon de Jeju, un enjambre se fue hacia las costas de China, en una escena que sirve para presentarnos el arma secreta del país, un cazador que demuestra estar claramente por encima de otros de rango S. Y aunque no lo hayan dicho, no dudo de que esté catalogado como nivel nacional. Y hablando de cazadores nacionales, si Sung por sí solo ha conseguido solucionar el problema este del portal abierto, ¿esto no lo clasificaría automáticamente como cazador de nivel nacional? Así era como quería ganarse el título el japonés. Tampoco se ahonda en ello, no lo mencionan, pero supongo que técnicamente debería considerarse como tal. De hecho, en el momento del funeral, cuando podemos escuchar o leer las críticas públicas hacia Sung, en el manga se cuestionan esto. Nosotros, desde nuestro prisma de espectador, viéndolo todo, sabemos que esas críticas son injustas. Sung confiaba que el poder de los cazadores solucionase el problema, que no dependiesen de él.
Pero aún así, no se fiaba del todo y dejó esos guardias, estuvo vigilando en las sombras, pendiente de lo que ocurriese. Pero lo más simbólico e importante para mí de esta parte es que sea Baek quien le dice «levanta la cabeza» y gracias. Sus palabras son las que más efecto pueden tener en este momento, porque el cazador bestia es quien más puede sentir la pérdida del sanador, como su mejor amigo, y quien más podría reprochar al protagonista no haber aparecido antes, o no haber estado desde el inicio de la incursión. Y sin embargo, le quita ese peso, esa culpabilidad. No has hecho nada malo, eres el héroe que ha puesto fin a una tragedia histórica. Pero bueno, supongo que los familiares de las víctimas al final tienen que buscar a un culpable para desahogarse de alguna forma, y Sung es esa persona. El tiempo cambiará las cosas, posiblemente. La conversación que tiene Go con el protagonista referencia a una parte que no se ha adaptado y que antes mencionaba, que 100% de seguro la tendremos en la próxima temporada. Ahora que Sung ha demostrado de lo que es capaz dentro y fuera del país, muchos van a querer acercarse a él. Aunque Sung deja claro que no va a ser comprado por nadie, que no va a acabar en el gremio de nadie porque piensa formar el suyo propio. Y mientras muchos están en este homenaje a los caídos, al gremio Knights le toca pringar en la cueva de las hormigas para recolectar piedras mágicas. Este momento sirve para conocer más del maestro de este gremio, uno de los mejores aun a pesar de carecer de cazadores de rango S. Su líder quiso convertirse en campeón olímpico, entrenó duro, pero su despertar como cazador le impidió competir con el resto. ¿Cómo va a hacerlo? Es como una especie de dopaje a lo bestia, con super fuerza. Su carrera como deportista profesional quedó truncada y se prometió a sí mismo ser el mejor en su nuevo oficio. Parece trivial, pero esto explica la forma de ser tan competitiva de este cazador y cómo ha llegado a poner a su gremio en el podium sin cazadores de rango S. Este es el momento del episodio con la escena más intrigante de todas. Dos misteriosos personajes aparecen. Desde luego no son humanos, así que tienen que venir del otro lado. Tampoco son bestias normales, eso está claro. Solamente nos queda atarlo con ese conflicto anunciado por Papa Sung. Y no por nada, justo este los observa acechando. Tendremos que esperar para saber más sobre ellos. Por ahora vemos que están siguiendo el rastro de alguien, un rastro que perdura. No pueden referirse a alguna de las hormigas, a la reina, a Beru, porque de ser así, hubieran aparecido antes. Tiene que ser de algún cazador. ¿Y qué cazador puede ser interesante? Pues se tienen que estar refiriendo a Sung. Yo voy simplificando, reduciendo las posibilidades para llegar a las cuestiones. Vale, estaban buscando a Sung, pero se refieren a él como si lo conociesen de antes. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué colabora con los humanos? Nuevamente, vuelven a cuestionarnos la identidad del protagonista. Ya lo han hecho anteriormente. Por otro lado, mencionan que ya hay alguien aquí en Corea, alguien concreto, y añaden, podemos irnos y dejar en sus manos el asunto que nos ha traído aquí. Y tampoco tengo ni idea a quién se refieren. ¿Se están refiriendo tal vez a Papa Sung, que han detectado que los está siguiendo? Pero entonces ¿es amigo? ¿Es enemigo? No lo sé, muchas incógnitas descubriremos en un futuro. También hacen mención a ella. Si ella viese todo esto, si ella oliese esto, se pondría ¡buf! Automáticamente piensas en Cha, pero Cha no puede ser, ¿no? Digo por el tema del olfato, ella ya ha estado ahí y ya lo ha pasado mal. Vale, este es un grupo más amplio del que parece, ¿no? O sea, hay mucha gente ahí metida, es una especie de organización. Iremos descubriendo todo esto, de momento nos están dejando la pista. Intentar ir más allá es complicado, sin más datos. Pero con lo que debemos quedarnos es con el hecho de que pueden abrir portales de forma voluntaria. Los míticos portales de las incursiones, pero ellos los utilizan para teletransportarse. En el manga tampoco tenemos más pistas sobre estos personajes. Es más, ahí ni siquiera aparece Papa Sung. Después de esto, vemos cómo Sung está en mitad de un atasco formado a raíz de la apertura de un nuevo portal. Así que como le pilla cerca y por petición del propio Go, decide ir a cerrarlo. No necesita a nadie más, lleva a su ejército de sombras consigo. Y como ya sabemos que Sung es un imán para los portales extraños, el supuesto portal de rango B acaba convirtiéndose en un portal rojo. Pero a estas alturas esto ya no supone ningún problema para este hombrachón que hace dudar de mi heterosexualidad. Importante, las palabras de Cha-Hee-in. De nuevo Sung motivando. Ella quiere seguir mejorando, aunque en este caso no creo que sea solo por competencia. Cuando dice que quiere ponerse a su lado, siento que se refiere literalmente a que quiere estar a su lado, como mujer, y la única forma de acercársele es volverse más fuerte para poder hacer incursiones a su lado. Ser alguien que pueda batallar junto a él.
Esa es la sensación que me da. El final del episodio cierra de una forma maravillosa, resumiendo en palabras el camino de la aventura, lo aprendido, su filosofía, lo que significa ser cazador. Frases que ya hemos escuchado anteriormente, como que un cazador debe estar preparado para ser cazado. Esta es mi favorita, preciosa. Y como broche final, tenemos el primer opening de la serie como tema de cierre. No se puede pedir más. Se siente como el final de una etapa, demasiado redondo. Y esto es así porque el manga también cierra en ese momento, en ese capítulo 110 o 111, cierra la primera temporada del manga y se toma un descanso a partir de ahí. Y todas esas palabras, todas esas frases bonitas que hemos leído, que hemos escuchado en el anime, las tenemos de la misma forma en el manga. Mi recomendación, ya os digo, es que lo leáis y joder, además es que en España, y supongo que en Latinoamérica a través de algunas webs también se pueda conseguir, lo tenemos publicado a través de Norma. Una edición muy chula, que es un manga a color, además incluyendo tarjetitas. Una chulada absoluta. Esto lo tengo precintado. Y sí, lo sé, lo tendría que abrir, pero es que la promesa fue que se lo iba a mandar a un amigo y no sé a qué leches estoy esperando. Y hasta aquí han llegado los análisis del anime de Solo Leveling de esta segunda temporada. Ya os digo, continuaremos con el manga, si os quiere mucho. Gracias por haber llegado hasta aquí y cuidaos muchísimo. Nos vemos.